De principio a fin, esta entrevista tiene un gran contenido para la vida de cada uno de nosotros. De principio a fin, vamos a poder entender las diferentes manifestaciones de amor y vamos a comprender muchas cosas que son supremamente importantes para la vida de todos nosotros. Así que le doy la bienvenida a Joana Gualtero, una mujer colombiana, una mujer que vive una experiencia de duelo, de dolor, pero también de gran aprendizaje. Joana, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos y gracias por la oportunidad que nos brinda de conocer su vida, su historia y todos los acontecimientos que usted ha tenido que atravesar. Bienvenida. Ay, bueno, Cristian, muchas gracias. Gracias por este espacio tan maravilloso. Gracias porque realmente es un espacio donde podemos compartir, ¿sí? Las experiencias que tenemos y que sé que pueden ser de ayuda para otras personas que puedan estar atravesando una situación muy parecida. Total, usted vivió proceso de duelo. Su pareja de muchos años, ¿cómo es esa historia? Actualmente pues tengo 41 años. César Andrés partió a la edad de los 39 años, ¿sí? Todo venía súper bien, o sea, nosotros empezamos una relación bien. En el 2011 él estaba trabajando y le dio una convulsión de la nada. En el sitio donde estaba almorzando en ese momento, a mí me llamaron, yo me dirigí hacia allá. En ese corre y todo, cuando ya lo trasladaron para el hospital, todo eso, y allá lo vieron una serie de especialistas, nos informaron que César tenía un tumor cerebral. Ese tumor cerebral, pues nos decían, probablemente de dos meses no más de vida, le daban por mucho. No le daban más, inclusive la cirugía que él entraba, nos dijeron probablemente va a salir sin hablar, sin mover medio cuerpo, o sea, nos dieron el pronóstico, el peor pronóstico. En ese momento, pues, todos derrumbados, ¿sí? Prácticamente llevábamos 2 años juntos, ¿sí? Como que eso lo toma uno por sorpresa porque además es algo que comúnmente uno nunca habla, ¿sí? No hablamos de la muerte, nunca nos sentamos a hablar y qué pasa si falto yo, qué pasa si faltas tú, y qué quiero y cómo quiero y nada de ese tipo de cosas. Entonces como que todo lo coge a uno por sorpresa. Entonces en ese momento salió de cirugía, fue una cirugía inclusive donde lo despertaron a mitad de cirugía para que empezara a mover los brazos, le daban instrucciones que sumara cuánto era 2 más 2, o sea, cosas de ese estilo, claro. ¿Sí? Y pues fue una cirugía larga, gracias a Dios salió muy bien, él en ese momento, y salió enterito, o sea, salió caminando bien, hablando bien, todo. La única secuela que quedó en ese momento fue el tema de las convulsiones que se le empezaron a tratar con medicamento. Así pasó, César le hicieron quimio, radio, empezó todo el proceso. De ahí pues en adelante, ya en el 2012 más o menos empezó a trabajar como independiente, ¿sí? Y empezó a tener su vida normal, ¿sí? O sea, una vida normal, volvió a trabajar, volvió a hacer todo, nosotros normales, o sea, una vida normal. Admirable porque tenía una fuerza increíble, ganas de comerse el mundo. Él aprovechó en ese proceso para hacer cosas que él empezó como a sentir. Él es era de papás separados, y pues en ese proceso pues se dio la oportunidad de hablar él cosas con su padre, de cerrar cosas con su papá, de hacer cosas, ¿sí? Entonces fue muy bonito por la experiencia que él también, ¿sí?, aprovechó para vivir y para empezar a trabajar en él, ¿sí?
Ya de ahí en adelante, pues nosotros seguimos nuestra vida común y corriente, súper. Inclusive pasó algo muy chistoso porque en agosto yo me graduaba de mi especialización y él junto con mi papá tenían pensado una sorpresa, o sea, hacerme en una fiesta súper para celebrar la graduación mía. Y en esa fiesta él tenía pensado pasarme el anillo de compromiso. Entonces yo no tenía ni idea, ¿sí? Nosotros ya vivíamos juntos, pero pues me iba a dar el anillo de compromiso. Además porque yo lo molestaba mucho por el anillo. Entonces, pues nada, con todo lo que pasó de él, pues él me entregó el anillo de compromiso un sábado. Eso, a él lo operaron un fin de semana, un puente de agosto. Entonces él me entregó el anillo de compromiso el sábado allá en el hospital, en la clínica, me lo entregó. Entonces, claro, a mí me cogió también por sorpresa, como yo no tenía ni idea, ¿sí? Inclusive lo empezaron a molestar y le decían, claro, usted lo que quiere es que, mejor dicho, si le pasa algo, entonces ni para aquí ni para allá, o sea, deja a Joana asegurada que yo no. Entonces, las bromas detrás de eso, pero claro, yo súper feliz, o sea, yo como que después reaccioné y yo no hacía sino mostrarle el anillo a todas las personas importantes en ese momento y estaba súper contenta, a pesar de estar viviendo pues un momento difícil, una tragedia en cierta forma que no sabe uno como que qué está pasando, pero en medio de todo fue lindo, para mí fue muy especial, ¿sí? Seguimos de ahí para adelante. En el 2017 él volvió a tener una recaída, ¿sí? En esa recaída, pues volvió otra vez proceso de cirugía, volvió proceso de quimio, volvió otra vez pero hubo un tema ahí, es que nos avisaron y nos dijeron que no iban a, o sea, era la última cirugía, ¿sí? No se podía volver a operar por el tipo de quimioterapia que él iba a recibir, ¿sí? Entonces, pues se aceptó porque pues ese era el tratamiento en ese momento. Se procedió a hacer la cirugía, se hizo la cirugía, se hizo todo. Y en el 2018 volvió a tener otra pequeña recaída, ¿sí? Ya él ya no volvió a trabajar más, no pudo, pues estaba incapacitado. Y ya en el 2019, exactamente en el mes de marzo, empezó su recaída ya final, ¿sí? Ya una recaída donde ya nos hablaban y nos decían que ya no había tratamiento curativo, sino era un tratamiento paliativo. Reapareció en el 2019 y exactamente duró un año ese proceso de trascender, yo lo llamo así, ese proceso de trascendencia de él, ¿sí? Donde esa enfermedad, y lo digo de todo corazón, las enfermedades son un regalo, ¿sí? Porque nos da la oportunidad no solo de sanar por fuera, una sanación física, sino muchas veces la sanación, por lo general, la sanación es espiritual. A veces no se da esa sanación física, ¿sí? Pero la sanación espiritual que se está viviendo durante el proceso es la que realmente vale, es la que nos llevamos, es con la que trascendemos, es esa experiencia la que nos vamos a llevar. Fue un periodo difícil, ¿sí? En el año 2019, que ya fue la última recaída, fue un proceso difícil para todos. Primero porque no tenemos, y yo creo que ninguno, o sea, el que no lo ha vivido todavía, pues no se cuenta con la experiencia de cómo manejar esas situaciones. Además porque es ahí donde salen a flote nuestras emociones, es ahí donde salen a flote nuestros miedos, es ahí donde salen a flote esas cosas pendientes por sanar que tenemos y que cargamos de tiempo atrás, ¿sí?
Para él fue difícil, ¿sí? Hablo de lo que yo viví con él. Para él fue muy difícil esa parte. Él inclusive él decía, yo quiero vivir, él quería vivir, ¿sí? Él quería seguir viviendo, pero verse sometido a tantas quimios, cada rato quimio, estarlo llevando al cancerológico, que lo inyectaran, que una cosa, es impresionante cómo se empiezan a cansar, cómo a rendir, ¿sí? Y el aprendizaje que nos trae a todos, ¿sí? En general a todos. Fue un proceso, no fue fácil, Cristian, no fue fácil porque fue yo ahí, en ese momento, en el 2018, nosotros teníamos planes de independizarnos, de empezar a crear cosas nuevas. Queríamos tener nuestros propios negocios, ¿sí? Yo renuncié a mi trabajo, ¿sí? En pro de que empezáramos a armar algo. Nosotros empezamos a mirar otras cosas y fue cuando reapareció la enfermedad. Ahí fue cuando me dijo, bueno, ¿qué hacemos? Yo le dije, no, yo quiero ser tu cuidadora, o sea, yo voy a tomar el papel. Yo le pregunté, ¿tú quieres? Él también me dijo, yo quiero que tú me cuides, yo quiero que tú estés acá, y empezamos, ¿sí? Cuidadora, esposa, no es un papel fácil, no es un rol fácil, sí, es un rol demasiado desgastante por todas las cosas que se empiezan a vivir ahí, ¿sí? Porque no es solamente cargar con las emociones de uno, es empezar en cierta forma a cargar con las emociones de tu pareja, de tu compañero de vida, como a empezar a cargar con las emociones de la familia, empezar a cargar con las emociones de los amigos, es empezar a manejar todo eso. Johanna, yo sé que esta pregunta no es fácil, pero siento yo que lo que nos quiera compartir o que nos pueda compartir sería de gran reflexión y de gran crecimiento para todas las personas que están conectadas viéndonos. ¿Cuáles eran esas conversaciones con César una vez él se entera de que su vida tenía ya un tiempo no ilimitado, que nunca lo hemos tenido, pero se entera de que su tiempo se estaba cortando? ¿Qué empiezan ustedes a conversar? ¿Qué transformación usted ve en él? En usted misma. O sea, ¿qué empieza a suceder sobre todo entre ustedes como pareja? Porque indudablemente la familia va y viene, y el amigo va y viene. Las personas que nos quieren, pues van y vienen, pero quien está siempre ahí, y más, que usted jugó un papel muy importante, y es el papel de cuidadora, o sea, es estar ahí, y el cuidador significa que estamos a tiempo completo. ¿Qué momentos vivió? ¿En qué momentos usted sintió que la vida a los dos, les estaba abriendo a un conocimiento y a una sensibilidad que jamás habían tenido? Yo me acuerdo de algo que a mí que nos pasó, ¿sí? En ese momento, pues verlo deteriorándose, porque él se fue deteriorando. Como era un tumor en el cerebro, entonces él empezó a perder movilidad, equilibrio, cada día más, menos equilibrio, empezó a dejar de caminar, o sea, haz de cuenta, volvió a ser como un bebé. Entonces nosotros en esas charlas, ¿sí? Me acuerdo que en una estábamos los dos ahí, estábamos en la sala, inclusive mi hermana estaba de visita ahí en la casa, y yo escucho una canción muy bonita, ¿sí? Y yo decía, yo se la quiero dedicar, ¿sí? Entonces yo le dije, amor, escucha esto. Entonces él era serio, ¿no? Entonces él, me acuerdo que me dijo, yo no te voy a dejar nada. O sea, no te voy a dejar nada que te ate a mí, me dijo. No te voy a dejar una canción, no te voy a dejar la luna, que mires esto, porque no quiero dejarte nada que te vayas a quedar ahí. Yo me acuerdo que mi reacción fue de rabia, de dolor, ¿sí? Y yo me acuerdo que yo lloré mucho porque yo dije, no me quiere, ¿sí? Yo decía, no me quiere, César nunca me ha querido,
¿sí? Claro. Además, lo que te digo, las emociones están a flor de piel. Entonces, claro, porque pues yo toda así de la canción y que tengamos nuestra canción, y él, no, ni la luna ni nada de eso, porque nada, tu vida sigue, tu vida sigue. Entonces, yo lo tomé mal, ¿sí? O sea, para mí fue... Pero después, fue muy sabio, siento yo que fue muy sabio, porque básicamente lo que él estaba diciendo es, no quiero que al momento de escuchar la canción el dolor llegue a su vida, cuando la vida tiene que continuar. Fue un acto de amor muy lindo. Fue hermoso, Cristian, fue hermoso. Inclusive después, cuando yo ya empecé a vivir mi proceso de duelo, ¿sí? Yo decía, gracias, gracias porque me diste un regalo hermoso, ¿sí? Porque comprendo que ya entiendo por qué lo hacías, ¿sí? O sea, no fue egoísmo, era no te apegues a nada, no te apegues, no te apegues, ¿sí? Y él me decía mucho, la vida es un ratico. Otra cosa que me pasó espectacular, ¿sí? Yo le decía a él, yo me acuerdo que como yo lo bañaba, yo era la que lo bañaba, lo peluqueaba, yo le arreglaba su barbita, todo, o sea, y tenía una enfermera que nosotros pagábamos de manera particular. Esa señora la quiero muchísimo, muchísimo por lo que vino a aportar en mi vida, o sea, yo a ella siempre la voy a llevar en mi corazón. Y entre las dos nos ayudábamos porque pues él pesa todo, pues yo ya llegó un punto donde pues ya él no caminaba nada, pues yo necesitaba ayuda. Y me acuerdo que en una de esas lo entré a bañar y lo bañé y estábamos ahí en la ducha y él me dijo, negra, te amo mucho. Gracias por lo que haces. Y yo, mira, uno a veces en el corre, ¿sí? Entra uno en el día a día de las citas médicas, del control de los medicamentos que hay que llevar, lo que hay que esto. Mira, Cristian, ese fue el mejor regalo. Yo le dije, yo me acuerdo que yo me puse a llorar y yo lo besaba y yo le decía, gracias, esto para mí vale más, esto para mí vale muchísimo. Bueno, él con el tiempo se fue apagando, ¿sí? Claro. Y él ya mantenía con sus ojitos cerraditos y eso, y yo le empezaba a decir cosas en el oído, ¿sí? Y muchas veces llorando cuando yo me acostaba a dormir y eso, yo me acostaba muchas veces llorando y yo lo miraba y yo decía, la vida cómo nos cambió. Durante el proceso de mi duelo, yo tuve la oportunidad de conocer una angeóloga, ¿sí? Yo fui como a los 15 días de haber partido César y fui a mi sesión. Fue una experiencia maravillosa, ¿sí? Además, porque con lo primero que me recibió la angeóloga fue con la frase que yo le decía a él en las noches, ¿sí? Entonces, yo me quedé así, nomás de entrada, yo me quedé así porque, pues, claro, total. Quedé como que eso era algo muy mío con él, o sea, es que nadie lo sabía, nadie. Inclusive yo se lo dije a él, en el sentido, yo sí, algo, pues, en medio de todo, muy en el fondo, yo decía, le escucha, ¿sí? Y a pesar de que ya no estaba abriendo los ojos ni nada, estaba ahí en la camita que digo, claro, cuando me sorprende mi angeóloga diciéndome eso, yo me agarré a llorar, ¿sí? O sea, yo no hacía sino llorar y llorar y llorar. Y mi primera sesión realmente fue con él, ¿sí? Mi primera sesión fue como para darme esa tranquilidad que él estaba bien. Yo me acuerdo que yo fui y pues yo ya había empezado a organizar cosas, yo ya había empezado a organizar ropa de él, pues ya había empezado a sacar ropa y todo de él, ¿sí? Y yo había guardado unas cositas, en especial unas gorritas que a mí me gustaba ver lo que eran de lanita, ¿sí? Y yo decía, yo las quiero conservar, entonces yo las tenía ahí guardadas. Cuando me dice la angeóloga, dentro de la sesión, dentro de la canalización, me dijo, él me dice que saques eso que guardaste, y él me hace unas muestras de algo así, me decía ella, me está mostrando acá, y yo, ¿cómo que?
Y yo, ¿cómo así? Y yo dije, wow, o sea, pues ni modo de que Angélica lo supiera, o sea, la angeóloga lo supiera porque pues hasta ahorita la estoy conociendo, es mi primera sesión. Entonces decía, me está haciendo muestras que él no quiere que conserves eso porque eso te va a traer momentos tristes, porque esos eran los gorritos que yo le colocaba para llevarlo al cancerológico. Entonces, pero a mí me fascinaba verlo porque me parecía que se veía muy tierno, ¿sí? Entonces dice, acá me está mostrando que, que, que no, que saques eso, o sea, que si puedes, o sea, entonces como que yo quedé así, como que yo dije, además porque yo en Los Ángeles y ese tipo de cosas era como muy escéptica, sí, era muy de nada de eso, entonces como que mi primera experiencia Iván me recibe con lo que yo le decía a él en el oído, y va y aparte de eso me empieza a decir de eso, y cuando también me dice en la sesión, ¿sí? Que me amaba mucho, ¿sí? Que viviera, ¿sí? Que viviera, ¿sí? Siguiera la vida. Entonces, como que uno queda a la vez es de consuelo, pero a la vez como que uno dice, pero ¿cómo así? Que siga, porque uno en el momento Claro. no ha comprendido cosas, ¿sí? O sea, el dolor está ahí. Que me podía volver a enamorar, entonces que no me fuera a quedar ahí, que tenía todo el derecho de volverme a enamorar, entonces como que yo, entonces más rabia me daba, ¿sí? Como Claro. que yo decía, no, Había pero pasado ¿cómo muy así? poco tiempo y estaba recibiendo un mensaje de lo cual las personas sentirían culpa el solo hecho de pensarlo, ¿no? ¿Cómo me puedo volver a enamorar si esto no cabe para mí y menos en un momento de dolor como el que estaba viviendo? Sí, entonces, pues esa fue una sesión hermosísima, ¿sí? Porque fue una sesión, digámoslo, como de cierre a nivel terrenal de lo que fuimos nosotros como pareja. Una de las tantas noches que uno pasa con insomnio, llorando, culpando a la vida, unos momentos está arriba, otros momentos está abajo. Me acuerdo tanto que no hice sino llorar. Esa noche yo no hice sino llorar, llorar, llorar. Ya rendida como a las 6 de la mañana, yo me acuerdo que ya muy cansada, ¡prum!, me acosté. Y yo me acuerdo que me puse en posición fetal. Y yo le dije, ¿cuánto quisieras que estuvieras aquí abrazándome en este momento? Cristian, yo sentí en ese momento, literal, algo llegó y se escucha y se siente. Yo sentí que algo hizo, pero era como entre frío y calor, y yo sentí literal que me abrazaron, ¿sí? Y eso que yo como estaba con los ojos cerrados, cuando empecé a escuchar y me decía, perdóname, perdóname, perdóname. Y yo me paré asustada, pues porque jamás en la vida pues había vivido este tipo de cosas, ¿sí? Entonces como que, y yo, ¿cómo así? Y yo, no, yo no tengo nada que perdonarte, por el contrario, tengo mucho que agradecerte, gracias, yo quiero que estés bien, yo quiero que donde estés tranquilo, estés bien, tranquilo, esto me va a pasar, yo sé que esto hace parte del proceso, entonces empecé a orarle, ¿sí? Pero ahí lo sentí. Él partió un 1 de marzo, fue un domingo. Él empezó su proceso de trascendencia, digámoslo así, desde el miércoles, ¿sí? Y yo el sábado, Cristian, yo empecé a sentir como algo acá, y era como algo que me decía que llamara a la exnovia de él. La primera novia que él tuvo fue una mujer que él quiso mucho, que él amó mucho, ¿sí? Que para él, tanto ella como su familia significaron mucho, inclusive porque ellos, los papás de ella, él los consideraba como sus propios papás, porque ellos estuvieron ahí en el proceso lo apoyaron mucho cuando la separación de los papás de él. Entonces,
yo empecé a sentir como eso y yo dije, no, pues no hay problema. Y me acuerdo que una tía de él me dijo, yo a qué le faltará, qué hará falta para que él pueda partir tranquilo. O sea, será, pues porque el médico ya nos había dicho en cualquier momento se va a dar la partida de él, estén preparados. Entonces yo dije, voy a llamar, pero dije dentro de mí. Entonces cogí el celular, la contacté, estuvimos hablando, le comenté del tema, pues para ella también fue sorpresa, me dijo que si no había problema en comentarle a los papás, todo. Yo le dije, no, no hay ningún inconveniente, aquí bienvenidos. A mí me contactaron y ese mismo sábado llegaron, vinieron y todo, y yo decía no, porque pues tenía muy claro primero pues respetar el pasado de las personas, ¿sí? Y pretender que no tuvo un pasado, pretender que no ha amado, pretender que no ha querido, es como querer borrar la historia de las personas, ¿sí? Y yo decía, claro. Y pues es el momento de él, es el momento de él y que voy a hacer para que también sea especial. Y más si yo lo sentía, y es que era impresionante, Cristian. Cuando los señores vinieron, pues yo estaba nerviosa porque pues a mí, pues en medio de todo era pena, era más que un tema que celos o cosas de ese estilo, jamás, pero era más como un tema de qué pena, ¿sí? ¿Cómo manejar eso, ¿sí? Súper amables, súper queridos. Ellos entraron y el domingo, eso fue el sábado, y el domingo se partió a las 3:55 de la tarde. Y también en ese momento, pues la vida, Dios, su alma, porque según en lo que he leído, dicen que ellos, uno cuando parte, uno elige con quién quiere que lo acompañe en ese momento. Y pues en ese momento estaba el equipo médico adentro de la habitación. Yo me acuerdo que estaba comiendo una hamburguesa porque no había almorzado, no habíamos comido nada. Yo que pego el mordisco cuando me dicen, Joa, entra, me dijo la enfermera, señora Joana, entre ya, yo que entro, y ya los aparatos estaban marcando que ya no estaba empezando, ya no estaba respondiendo, se estaba yendo. Yo me lancé, lo abracé. En ese momento pues como que entré como en shock y yo como que César, pero me acuerdo que la tía de él me dijo, yo acuérdate, fue como que eso me aterrizó, y yo en ese momento le dije, amor, ve con Dios, lo besé y ya. Joanita, muchas gracias, muchas gracias no, por habernos acompañado. Gracias por compartirnos esta experiencia que es muy linda. Gracias por haberme contactado para contar esta experiencia, porque esto ayuda mucho. Créanme lo que yo sé, a diario lo vivo. Cuando entre todos, cuando compartimos las experiencias vividas, nos vamos sanando unos a otros. Porque esto que usted acaba de compartir despierta en alguien que está por allá bien dormido, le recuerda que hay cosas que todavía no ha dejado listas y que hay que dejarlas listas. Y pues nos lleva a nosotros a la reflexión. Mi querida amiga, muchísimas gracias. Dios le bendiga. Bueno, gracias por todo lo compartido. Miles de gracias. Bueno, a ti muchas gracias, Cristian. Que Dios te bendiga, y por aquí a la orden. Gracias a todos ustedes. Un abrazo muy especial. Gracias por habernos acompañado. Como siempre les digo y les diré mientras que esté por aquí, hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos.